Para empezar, me imagino que hay síntomas o signos que nos pueden hablar de cuando podemos estar presentando una trombosis. Un dolor en el pecho de forma abrupta es un infarto cardíaco. Tú eres la persona que está en los momentos más críticos y de más estrés. Teníamos una paciente que tuvo una sepsis porque tuvo un absceso, pus, prácticamente en un riñón, como complicación de una infección de vías urinarias. Estábamos pasando mi residente y yo, la doctora Reina, que se recordará mucho de este caso, y la señora dice, doctor, volteamos y dice, me duele el pecho y me falta el aire. Así, volteamos y la frecuencia de su corazón se aceleró y la oxigenación se bajó. Súbito. Así. Súbito, pero te estoy diciendo que te gusta. Minutos. Esa paciente había hecho un trombo que no había dado manifestaciones en las piernas, pero también puede haber trombos a lo mejor un poco más arriba de las piernas. Afortunadamente, con el medicamento potente para disolverle ese coágulo y con anticoagulantes, salió adelante. ¿Qué hubiera pasado si no le hubieras dado tratamiento en ese momento? ¿Qué es lo que pasaría en los siguientes minutos? Muerte. Súbita. Hola, yo soy el Dr. Vic y te quiero contar que en las farmacias del doctor que avientan en los conciertos ya hay un amplio catálogo de medicamentos de alta especialidad y que son de los mismos laboratorios de la marca Líder. Y también están a un precio más accesible. Espero que esta información te sea de utilidad. El día de hoy invitamos al doctor Eder Iván Zamarrón López. Él es médico especialista en urgencias y terapia intensiva. Es autor de 10 libros de paciente crítico y más de 50 artículos médicos. También es conferencista nacional e internacional. Aunado a todo esto, él forma a miles de médicos a nivel nacional en terapia intensiva, ya que él cuenta con un curso llamado Avento, conocido entre los especialistas de esta área crítica. No te puedes perder este podcast, ya que tocamos temas muy importantes como la trombosis. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. El día de hoy vamos a hablar de algo crítico. Para esto, tengo un invitado muy especial. Su nombre es el doctor Eder Iván Zamarrón López. Él es médico especialista en urgencias y terapia intensiva. También es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México. ¿Cómo estás, Eder? Hola, Vic. Pues muy bien, gracias y un honor por esa presentación y estoy muy contento de estar aquí y de compartir con toda tu audiencia y sé que es no lenguaje técnico médico, sino es como para población en general y eso también es un reto para mí, no creas, porque pues todo mi contenido regularmente es para profesionales de la salud. Claro, yo sé que académicamente tú les enseñas a los residentes, a los que se están formando en terapia intensiva, toda esta parte de tus cursos, pero la verdad es que yo te quería invitar acá porque mucha gente no sabe realmente lo que un intensivista o médicos de urgencias tienen tanta importancia en México. Porque, a ver, cualquier cosa que te pase que ponga en peligro tu vida en horas o en minutos, que te vayas literalmente a morir, ¿tú eres el responsable de todo lo que le pase a ese paciente en ese momento? En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Así es. Digamos que mis especialidades son poco conocidas para público en general. La gente conoce al traumatólogo, o sea, al traumatólogo ortopedista, conoce al cardiólogo, conoce a un otorrinolaringólogo, etcétera, pero pocos conocen al especialista de urgencias y al especialista de terapia intensiva, que es el urgenciólogo intensivista. En este caso yo tengo las dos especialidades. Somos médicos de médicos. Es decir, nosotros atendemos a los pacientes de las diversas especialidades cuando se ponen graves. Y somos médicos de médicos, pero sin dejar de ser médicos de nuestros pacientes. Entonces estamos en esa dualidad interesante porque son pues, los momentos más críticos entre la vida y la muerte. Antes creía que cualquier paciente que entraba a terapia intensiva era con muy mal pronóstico. Ahora se sabe que en lugar de ser la antesala de la muerte, la terapia intensiva se convierte en la antesala de la vida. Entonces, diferentes situaciones ahora, la mortalidad en que entra un paciente a terapia intensiva, pues ronda en no más del 40%, 30, 20, no más del 40%. Así que, pues para todos los que nos ven, si un día les dicen va a entrar a terapia es porque es un paciente grave, pero muy rescatable.
Claro, son pacientes sumamente graves y como bien dijiste, somos médicos de los médicos. Todos nuestros problemas como especialistas se los echamos a ustedes, ¿no? Sí, Es algo así súper común y hasta de chiste, ¿no? Que decimos, bueno, pues ya a terapia, ¿no? O sea, los cirujanos generales, los ortopedistas, los internistas, o sea... Sí, que te voy a decir algo, que el más cómodo para trabajar como intensivista, te lo digo, y no es por cebollazo, son con los traumatólogos, con los ortopedistas, porque ellos dicen, a mí me corresponde lo de hueso, yo lo hago esto, yo trabajo en esto, y lo demás de apoyo de signos vitales, que es lo que nos dedicamos, es del intensivista. En cambio, otras especialidades, cirujanos, internistas, ni se digan cardiólogos, sí meten mucho más opinión, entonces sí se vuelve un poquito más complejo, un poco más difícil, pero sigue siendo todo por el pro del paciente. Como bien lo mencionabas ahorita hace rato, antes de empezar el episodio, decías, pues sí, genuinamente nos preocupamos porque le vaya mejor al paciente y eso es lo que compartimos siempre las diversas especialidades. Yo sé que dentro de toda tu área hay muchísimos temas y la verdad es que no acabaríamos porque es lo más complejo de la medicina lo que podemos explicar acá. Pero yo te quiero empezar a preguntar este tipo de cosas. Mira, escucha bien. Hay un paciente que operamos de cadera. Le pusimos una prótesis de cadera del lado derecho para que pueda caminar. Es un paciente ya grande, es un paciente que no se ha movido, es un paciente que tiene pues, muchos factores de riesgo. Y a los familiares les dicen, a ver, lo que no queremos es que forme un coágulo. No queremos que forme un trombo. ¿Y qué crees? Creo que está formando un coágulo y está formando un trombo. ¿Qué está pasando, Eder? Cuéntame. ¿Qué es este fenómeno que pasa después de las cirugías? Sí, es sumamente interesante la pregunta. Ya sé, obviamente, para dónde va todo dirigido. Pues realmente en nuestra sangre siempre está ocurriendo pues situaciones de pues equilibrio en nuestra coagulación. Hay muchos sitios donde se rompen vasitos sanguíneos, tanto arterias pequeñitas, arterias más grandes, venas pequeñitas, venas más grandes, se rompen, pues porque te cortas, porque hay una cirugía, etcétera. Y nuestro mismo sistema va a formar pues un coágulo que repara y comienza a sanar, ¿verdad? Ese sitio que ha comenzado con un sangrado de menor o de mayor grado, depende, ¿no? Sin embargo, cuando ese coágulo obstruye algún órgano importante, ya sea a nivel de las venas o a nivel de las arterias, es donde vienen los problemas. Y ahí, entonces, para fines muy sencillos, le dejamos de llamar coágulo. El coágulo es como algo bueno, reparativo, por decirlo de una forma, y se convierte en algo que se llama trombo. Okay. Es decir, ya obstruye la circulación y la llegada de sangre a los diferentes órganos. Llámese cerebro, llámese corazón, llámese arterias de los pulmones, que también ocurre, que es lo que más riesgo luego tienen los ortopedistas en los posquirúrgicos. Se forman trombos en las extremidades inferiores, en las venas específicamente, y ese se desprende y se puede incrustar en una arteria del pulmón y viene la falta de aire y situaciones muy graves. Entonces, es para que se den un panorama. Aquí una cosa es, pues, un coágulo, que es algo reparativo esperado. Cuando obstruye una circulación se convierte en trombo, o inclusive si se desprende ese trombo sanguíneo de un lugar y se viaja a otro, o sea, se llama émbolo, para que la gente comprenda de lo que vamos a estar, en este caso, situándonos como charla. Es interesante esto porque muchos piensan después de una cirugía que el riesgo es de sangrado, y el paciente que más riesgo tiene de formar trombos es aquel paciente que ha sangrado porque está echado, se está echando o se está activando, por decirlo de una forma, todo nuestro sistema de coagulación para ir a reparar los sitios que están dañados. En este caso, pues obviamente, pues porque se tuvo que poner una prótesis de cadera. Entonces, esa línea delgada entre que me sangra o me hace trombos. Sí, básicamente no es ese equilibrio de nuestro cuerpo. Todos, como tú bien dijiste, pues formamos coágulos, ¿no? El proceso de coagulación normal. Pero cuando se sale algo ahí, hay alguna enfermedad o, como dices, una cirugía, hacemos que sangre el paciente, pues indirectamente estamos poniéndolo en un riesgo mayor de formar un trombo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de hecho, los ortopedistas a nivel mundial son precursores en todo esto de la trombosis y hemostasia, que es el tema así como médicamente se conoce. Entonces, esto de coagulación y trombosis son precursores porque las cirugías
que se consideran de mayor riesgo de sangrado y por otro lado de formar trombos son las cirugías ortopédicas. Por ejemplo, todas las cirugías que sean, y bueno, ahí tú eres más experto en eso, de cadera, pelvis hacia abajo, o sea, cadera, pelvis, rodillas son alto riesgo de sangrado, pero también en su momento alto riesgo de formar trombos. Ese es lo importante. Ahora, cirugías ortopédicas de la parte superior del cuerpo son menos riesgo de formar estos trombos, ¿verdad? Y aparte, si ahora pues ya ves que hacen más artroscopía, pues eso disminuye más los riesgos, ¿no? Ahí también tú me podrías decir en su momento. ¿Eso? Sí, la verdad la artroscopía es un proceso más seguro, justamente, y para evitar todo ese tipo de cosas, pues siempre vemos los factores de riesgo, Ajá. que es a lo que voy. Sí. ¿Qué es un factor de riesgo para una enfermedad? Primero, una enfermedad la puede presentar cualquier persona, pero hay factores inherentes a nosotros que puede predisponer a presentar esa enfermedad. Hablando de trombos, Eder, Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo para formar trombos? Ahorita la audiencia está preguntando, porque yo no quiero formar trombos. Exactamente. Para eso, primero hay factores que a lo mejor ante una cirugía de urgencia, alguna enfermedad grave, pues no los podemos cambiar tan abruptamente. Es decir, todo lo que condicione que la sangre se estanque en nuestro cuerpo, que no fluya, eso va a favorecer a la formación de trombos. O sea, vamos a suponer como un río. Un río pues lleva agua y puede llevar ahí basura, puede llevar ahí algo de lodo, ¿verdad? Pero si está fluyendo ese río no pasa absolutamente nada. Pero si por alguna situación pones alguna barrera que obstaculice ese flujo, ahí se va a formar con mayor posibilidad, pues lodo, se estanca y después dices, bueno, ahora sí voy a destapar esa obstrucción que le puse al río. Ya no puede fluir nuevamente. Algo así pasa. Todo lo que condicione se llama éstasis. O sea, todo lo que condicione falta de movilización de flujo de las venas, sobre todo, pero también de las arterias, o todo lo que condicione daños por adentro de las venas o arterias, esas todos son factores que se llaman procoagulantes, o sea, más favorecen a que las personas tengan coágulos. En una cirugía, por ejemplo, después de la cirugía, pues el simple hecho de estar postrado, de estar inmóvil, eso es el principal riesgo para que forme trombos. Ahora, ¿cuál es la principal situación para que no formes trombos? Pues si la inmovilidad es algo que te favorece a los trombos, la movilidad temprana es algo que te favorece a no formar trombos. Ahora, nos vamos más atrás. Pacientes que tengan índice de masa corporal elevado a expensas de porcentaje alto de grasa corporal, favorece mecánicamente a que no haya ese flujo. También lo platicamos ahí tras este video, tras este podcast. Alguna se asocia a uso de anticoagulantes orales. Las hormonas pues hacen que pierdan un poquito de tono las venas y también favorece a que se formen trombos ahí. Entre pues, algunas otras situaciones, ¿no? Los viajes prolongados. O sea, si yo me voy a Turquía, ahorita tomo un avión a Turquía y me quedo sentado, ¿cuántos son a Turquía? Que serán de 12 a 14 horas tal vez, claro, sin moverme. ¿Eso ya es un riesgo? Pues sí, tú porque tienes dinero para irte a Turquía. Yo, por ejemplo, me voy, digamos, de Tamaulipas, me vengo en camión a Ciudad de México, a lo mejor ya son 8 horas. Y eso es muy, muy cierto. De hecho, fíjense bien, ¿qué sucede? Ustedes te sientan, no te mueves, te quedas dormido y las piernas, pues se tapa el flujo del regreso de las venas. Acuérdense que las venas regresan sangre al corazón y las arterias pues llevan la sangre de ese corazón a los diferentes tejidos. Se está haciendo ese círculo. Entonces, si tapas el retorno de las venas, si se estanca, favoreces la producción de trombos. Y de hecho, voy a omitir algunas especificaciones, pero una persona que viajó de un lugar a otro, que justamente es residente de medicina, estaba haciendo su especialidad, viaja de un lugar a otro y me dice un amigo, dice, oye, ¿puedes preguntar en la sala de urgencias de tal hospital por esta persona? Le digo, sí, hermano, ahorita lo checo. Y le digo, oye, ¿qué crees? Que está posparo. O sea, es decir, hizo un paro cardíaco.
Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, es un paro cardíaco. Me están diciendo que hizo una embolia pulmonar o tromboembolia pulmonar. Hizo un viaje prolongado. Alguien que a lo mejor tiene un excedente de grasa corporal y aparte, no es el caso, pero pudo haber tenido algún consumo de algún anticonceptivo oral y le favoreció a que se formara un trombo en las extremidades, en las venas de las piernas y se desprende, viaja de regreso al corazón. El corazón pues naturalmente lo expulsa y se le incrustó en la arteria pulmonar y eso le hizo que le faltara aire y la falta de aire y de oxígeno pues hace que el corazón deje de latir y pues terminó lamentablemente falleciendo de una trombosis básicamente. Y era una persona joven, por lo que me dices. Joven, 30 años, 30, 31 años. Entonces, son situaciones que son muy abruptas, pero que son prevenibles. Esa es la situación, que sí son prevenibles. Ok, son prevenibles porque, para empezar, me imagino que hay síntomas o signos que nos pueden hablar de cuando podemos estar presentando una trombosis. Sí, y ahí va, es un mundo porque depende de dónde está la trombosis. O sea, puede ser una trombosis, o sea, la formación de ese coágulo que enferma, o sea, ese coágulo que obstruye, se llama trombo, recordemos. Puede ser una trombosis arterial, puede ser una trombosis venosa, básicamente. Inclusive puede haber trombos dentro del corazón. También esa es otra situación. Entonces, esos trombos depende qué arteria de qué órganos u órganos se estén tapando. Vamos a suponer que es una arteria, lo más clásico. De hecho, tuviste la otra vez aquí al maestro Pérez Alba. Sí. Un trombo pequeñito que se incrusta en las arterias del corazón. Eso causa, pues, justamente un dolor en el pecho. Para no meternos en más situaciones profundas, un dolor en el pecho de forma abrupta es un infarto cardíaco. Una falta de movilidad de la mitad del cuerpo, por ejemplo, y alteraciones en el habla, es un trombo en una arteria del cerebro. Ahora, en las piernas puede haber un trombo justamente más en las venas, pero también puede haber en las arterias. Si es en la vena, pues imagínense ustedes, si no se regresa la sangre, ¿cómo creen que va a estar la pierna? Se va a comenzar a hinchar. Se comienza a hinchar más que la otra. Y entonces ese es un síntoma de otra trombosis en las venas de las piernas. Ahora, si de pronto estos pacientes que ya mencionamos factores de riesgo presentan una pierna muy fría y con dolor, es que ahora se está tapando, pero la sangre arterial. El trombo está ocurriendo en una de las arterias de las extremidades. Entonces esa pierna fría, con dolor, con falta de llenado de sangre en los deditos del pie. Eso es una trombosis arterial. Si te das cuenta, podemos hacer trombos por donde quiera. O sea, los trombos son letales y dan síntomas, pero dan síntomas rápidamente progresivos y que comprometen la vida en cuestión de, depende de minutos u horas, o algunos pueden ser hasta tolerables hasta días. Y hay algunos otros casos excepcionales, por ejemplo, que también hay trombos que se incrustan en las arterias de los riñones o trombos que se incrustan en las arterias de los intestinos. También pueden ser. Entonces, si te das cuenta, por donde quiera podemos hacer trombos. O sea, no se trata de echar miedo porque no se trata de este tipo de eventos de hacer eso, pero sí se trata de pues concientizar que justamente los factores de riesgo modificables, que ya los mencionamos, sobre todo sin caer en lo gordofóbico o algo así, sino que todas las personas que tengan un porcentaje de grasa corporal excedente, más del 20 o 30%, ya sea hombre o mujer respectivamente, comienzan a tener más riesgo de tener estos eventos trombóticos. Totalmente. Y ahorita que estabas diciendo todos los signos y síntomas y esto, se me vino a la mente un caso que mucha gente en México conoció, de una influencer. Creo que hablaba de caballos, hablaba de cosas así. Ella se hizo un procedimiento, creo que una cirugía plástica estética, y decían los encabezados en las noticias que ella tuvo una trombosis venosa profunda y después tuvo una tromboembolia pulmonar. Claro. Entonces tuvo las dos, ¿no? Entonces la gente dijo, a ver, ¿por qué tuvo las dos? ¿Y por qué suena tan raro, no? Todo esto. ¿Y por qué fue por una cirugía plástica si realmente era joven, era deportista?
¿Qué pudo aquí haber pasado, Eder? Lo mismo que hablamos y qué bueno, es muy buen caso. De hecho, yo hice un video reaccionando a esa situación letal que le ocurrió. Aquí hubo una serie de factores. Uno, cualquier cirugía mayor sangra. Y ya les dijimos al inicio de este episodio, todo lo que sangra está pues más procoagulante, o sea, porque el cuerpo se echa a andar las sustancias de hígado, las mismas plaquetas, todo eso. Ahorita me acuerdo, si quieres, les digo al ratito cómo se hace un trombo, porque es bien interesante. Y de ahí se basa cómo se forma el trombo, qué intervenciones médicas o de fármacos nosotros vamos a ir poniendo. No es lo mismo una vena, una arteria, un cerebro, un corazón. Es bien interesante, pero bueno, se lo digo para que se queden hasta el final de este video, porque va a estar interesante. Entonces, ella tuvo una cirugía mayor. Que la mayoría de las veces cuando tienes una cirugía mayor, pues no te puedes mover tan rápido. Entonces, tienes echado o activado el sistema procoagulante, tienes un reposo, una inmovilidad, ¿sale? Y aparte ella, posteriormente, aparentemente tuvo una caída y una contusión en la rodilla. Y le indicaron nuevamente un reposo. Entonces, tuvo una serie de factores, pues como un queso gruyere, ¿no? O sea, se alinearon los hoyos y tuvo mucho riesgo protrombótico, procoagulante, y se le hizo un trombo en las extremidades. Lo más común es en una vena que se llama vena femoral, es una de las venas más grandes de la pierna izquierda, es lo más común que se haga, y de ahí se le liberó, se viene por todo el sistema de venas hasta el corazón derecho. Aurícula es una de las cavidades que recibe la sangre, ventrículo, y el ventrículo derecho, o sea, el corazón derecho, lo expulsa y se incrusta en las arterias. ¿Por qué? Porque los trombos de las piernas son muy grandes, son como unas salchichas tal cual, ¿eh? No es lo mismo un trombito de una arteria coronaria, que es la arteria del corazón, que son pequeñitos, a estos salchichotas, con todo respeto, que se vienen y que ahora, pues acá ocupaban un calibre, ¿no? Pero pues no van a poder pasar a la circulación de las arterias de los pulmones. Entonces, ahí se pierde un pedazo de pulmón viable, le baja la oxigenación mucho, ¿sale? Aparte que el corazón se entorpece mucho, ¿eh? O sea, no puede vaciarse de sangre. No puede, pues obviamente, vencer ese trombo que está ocluyendo su vaciamiento, y el corazón claudica. Entre que le falta oxígeno y que el corazón no se puede contraer, hace un paro cardíaco. Y pueden hacer a veces pues una muerte súbita. Les falta el aire de forma abrupta en el evento del desprendimiento de ese coágulo y fallece. Esto obviamente es un evento catastrófico. Es una cosa que nadie queremos como médicos, tampoco como pacientes, estar cerca de estas situaciones. Y yo veo algo aquí. Veo que en estos casos a veces tardaban mucho en diagnosticar. Sí. Y ahí es cuando viene mi siguiente pregunta. Las personas, ¿cómo se pueden dar cuenta que están teniendo este problema? Y después, ¿cómo los doctores diagnostican este problema? Bien interesante. Mira, lo que más puede matar a un paciente a nivel mundial es el infarto cardíaco. Entonces, si tienes un dolor en el pecho, piensa que es infarto hasta demostrar lo contrario. Puede ser que vayas y que te digan que es un dolor en las costillas, puede ser que vaya y que te hagan estudios y que te digan que es una gastritis. Eso es lo de menos. Pero acuérdense, siempre que presenten un dolor en el pecho, sobre todo que sea como opresivo, como que si te estuvieran aplanando una pata de un elefante, así dicen, o una tapa de un bote de basura, así está escrito en la literatura, o que tengas un disconfort, que sientas que te oprime y que te falta un poquito el aire, es infarto. Y más si tienes antecedentes de obesidad, de diabetes, de hipertensión, sobre todo si están mal controladas, son factores de riesgo que hacen que la parte de adentro de las arterias, en este caso, pero también de las venas, se dañen más y se formen más rápidamente los coágulos. Entonces, si te duele el pecho, ojo, ese es un dato. Llegas a urgencias y lo más rápido posible te toman un electrocardiograma, que es un estudio que se debe tomar en los primeros 10 minutos de llegada para ver si hay una arteria obstruida y poder destaparla lo más rápido posible. Ese es el primer escenario. El otro escenario también de una obstrucción de una arteria es el famoso pues ictus, que le llaman algunos, stroke, accidente cerebrovascular, o la gente lo conoce como una embolia cerebral, tal cual. Esa puede ser de dos formas. O se forma un trombo ahí mismo en las arterias del cerebro dañada, o
avientas un coágulo, un trombo, perdón, emboliza. O sea, porque adentro de los corazones de pacientes que tengan arritmias, que les lata mal su corazón, se puede formar un coagulito, un trombo, y lo avienta y se le incrusta. Para fines prácticos, por los dos caminos, se obstruye una de las arterias, ya sea a la izquierda o a la derecha. Si se te obstruye la arteria izquierda, la cerebral, tu falta de movilidad va a ser del lado derecho y vas a tener incapacidad para hablar. Y si es del otro lado, pues ocurre lo mismo, nada más que los síntomas son contralaterales. Tenemos, digamos, dos cerebros y están cruzados. Para los que no sabían, eso es un dato interesante. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer de forma rápida? Explorarlo, ese es con la exploración, y una tomografía rápido. Una tomografía lo más rápido posible del cerebro. ¿Por qué? Porque queremos descartar que esos síntomas sean por una hemorragia. Puede ser que se haya roto una arteria y que también dé los mismos síntomas. Si no es hemorragia, hacemos unas escalas y entonces actuamos para que se destape esa arteria del cerebro. Y la tercera situación grave que compromete la vida en agudo es, lo más común, que también quiero hacer énfasis, es la embolia pulmonar o tromboembolia pulmonar. Ahora sabemos que se llama tromboembolia porque es un trombo de las extremidades que se desprende y emboliza hacia las arterias del pulmón. Esa es más difícil de diagnosticar, mucho más difícil. Pero si me dan un dato, es la falta de aire. Empiezan a tener, me falta el aire. Una sensación. Así sin ninguna causa aparente. Sin ninguna causa aparente. Okay. No le atribuyan a otra cosa. Si ustedes estuvieron con los factores que ya vimos, ¿no? Postraditos, una cirugía, inmovilización, un viaje prolongado, que bien lo mencionabas también, a Turquía. A Turquía o a Tamaulipas. O a lo que todos menos pudientes económicamente, a Tamaulipas. Entonces, no duden que esa falta de aire sea porque la arteria de los pulmones se está tapando. Vayan a urgencias de forma inmediata y posiblemente tengan el antecedente o que les haya dolido la pierna izquierda o derecha, se les haya hinchado y la hayan sentido caliente. Entonces, si tienen esos antecedentes de días previos y les falta el aire, es una embolia o tromboembolia pulmonar hasta demostrar lo contrario. En urgencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a checar sus signos vitales igual que las situaciones previas. Les vamos a hacer un ultrasonido en el pecho del paciente y ahí vemos el corazón. Y si vemos que está dilatada las cavidades derechas, o sea, la aurícula y ventrículo derecho, que son las cavidades que sacan sangre hacia los pulmones, es que asumimos que un trombo está tapando. Ahora, si el paciente está estable, si no está con la presión muy baja, con mucha falta de aire, lo podemos llevar a que le hagan una tomografía. Se llama angiotomografía. ¿Por qué? Angio se refiere a que le vemos justamente cómo está el llenado de las arterias del pulmón. Si le falta llenado de las arterias del pulmón, es por un trombo que está ahí. Y entonces ahí, pues, también hacemos estrategias para disolver. Todo se trata de disolver esos trombos. Y para que se les quede sencillo, puede ser con medicinas o puede ser mecánicamente. Son las dos grandes, en la actualidad, formas de disolver esos trombos. Entonces, si se dan cuenta, fue una pregunta a lo mejor corta y pues no sé si cantinflé mucho, pero fue una respuesta muy amplia porque depende de los signos. Hay otras excepcionales, unas que se trombosen las arterias de los intestinos, que se trombosen las arterias de los riñones, pero eso ya es más rebuscado y pasa más en pacientes que tengan esa arritmia que les comento, y esa arritmia se llama fibrilación auricular. Están bailando justamente las cavidades de arriba del corazón y les pasa ocasionalmente un impulso a los ventrículos y está muy, muy anormal sus latidos cardíacos y por eso pueden formar trombos adentro del mismo y lanzarlos para donde sea. Pero digo, a ver, yo sé que la respuesta fue larga, pero pues es que tampoco es un tema tan sencillo. Es un tema que puede afectar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano y en cualquier momento y en cualquier edad. Y es diferente en cada paciente, ¿no? Ahora, estamos hablando de lo crítico, de tu especialidad, de lo que a ti te gusta, ¿no? Lo que ves todos los días. Sí. Ahora, ¿cómo podemos saber si un paciente que no es crítico, que no tuvo cirugía, que es un paciente que tiene que llevar una vida normal, pero tiene riesgo de formar trombos? ¿Esto lo ves a menudo? Digo, yo creo que los médicos internistas lo ven más que tú, sí. Pero cuéntame, estos pacientes que tienen riesgo de formar trombos, ¿qué cuidados deben tener en su vida diaria?
Sí, aunque no creas, doctor Vic, también le sea lo que no es de terapia. ¿Por qué? Porque como yo siempre le digo, antes de ser un médico con 2 especialidades, soy médico general. Y creo que este mensaje va para todos los médicos generales. A veces tengo ciertos cursos y le digo, a ver, de aquí, ¿quiénes son médicos generales? Y yo levanto la mano. Y los demás acá, ya sabes, todos especialistas. No, yo soy especialista. No, acuérdense que antes de ser médicos especialistas, pues son médicos generales. O sea, no se nos olvide que el mensaje de nosotros debe ser claro a la población. Es cambiar los factores de riesgo, pues, cardiovasculares. Todos estos, en general, son riesgos cardiovasculares. Es, pues, relativamente conocidos. Uno, que bajen la grasa corporal, pero que ganen músculo. Esta es la mejor forma de mantenernos saludables, de que se consuma energía, que tengas una mejor circulación. Esas son cuestiones. Por ejemplo, para que no formes trombos en las venas de las extremidades, si tienes más masa muscular, pues vas a bombear mejor la sangre, ¿sale? Si tienes menos grasa corporal, tu cuerpo va a batallar menos en cuanto al bombeo del corazón para llevar sangre a todos los lugares. O sea, vas a mantener esa sangre más móvil. Entonces, ¿qué es? Pues bajar la grasa corporal, aumentar el músculo. ¿Cómo se logra esto? Uno, con todos los cambios conductuales se llama. Todos los cambios conductuales son importantes. Los cambios conductuales se refiere a actividad física, ejercicio aeróbico, todo lo que haga que lleves aire a tus pulmones. Ejercicio anaeróbico, que es todo lo que haga que generes fuerza en los músculos. Yo sé que me van a criticar los fisioterapeutas, médicos del deporte, pero lo estoy haciendo de una forma muy, muy sencilla para que se comprenda. De estas 2 cosas son 150 minutos de ejercicio aeróbico acumulados a la semana, repartidos como quiera. 150 minutos de un ejercicio que te aumente tus latidos del corazón controladamente. No es de que, yo camino, pues sí, caminas desde que tienes 2, 3 años, ¿verdad? Algunos más torpes que otros, pero caminas desde ese entonces. ¿Y por qué no has logrado modificar? Porque no haces un ejercicio que te aumente tu frecuencia cardíaca. 2, el ejercicio de fuerza. No estoy diciendo gimnasio, ejercicio de fuerza. Puede ser calistenia, puede ser ejercicios en casa, pero que sea fuerza. Al menos 4, al menos 3 o idealmente al menos 4 veces a la semana. Con 50 minutos de esos ejercicios por sesión está bien. Ahora, eso es justamente para que tú tengas menos grasa y más músculo, pero pues necesitamos el sustrato para que se forme músculo. Estos son los macronutrientes, que es buena cantidad de proteínas, buena cantidad de lípidos y, ¿qué creen? Cantidad también de carbohidratos, que están muy satanizados en la actualidad. Nada más que tiene que ser una dieta balanceada, además de vitaminas y minerales. Estas vitaminas y minerales regularmente vienen en las verduras, también en algunas frutas, y si no, se alcanza, pues ya con un médico, pueden prescribir como pues exógenamente vitaminas y minerales, pero vaya, eso es ya individualizando cada caso. Otra cosa muy importante es la gestión del estrés. Hay que dormir bien, de periodo 7 u 8 horas por las noches. Si yo soy una persona sumamente estresada, ese es un factor protrombótico. Sí, claro. O sea, si yo me estreso más y estoy todo el tiempo enojado, si estoy peleándome aquí con mi equipo de medicina viral y eso, ¿me puedo formar un trombo? ¿Me estás diciendo eso? Pues sí, claro, ya no hagan enojar al doctor Vic y tampoco le quiten horas de sueño, porque en el sueño se liberan hormonas que justamente favorecen el crecimiento del músculo. Hormonas de crecimiento, la testosterona que tenemos tanto hombres como mujeres, en menor o mayor cantidad obviamente por género. Eso hace que el músculo que se ha dañado se repare y crezca. Oye, Eder, quiero que al público en general le cuentes fácilmente cómo en nuestro cuerpo se forma un trombo. Mi momento ha llegado. Eso es lo que venía preparado bien. Es que es bien interesante. Todos los que nos están viendo, escuchando, yo sé que han de decir, bueno, ya sé qué factores de riesgo tengo para que se me forme un trombo, cuáles los puedo modificar, que ya también los hablamos. A veces no, a veces es necesaria una cirugía y pues ni modo. Pero naturalmente un trombo tiene la función de tapar una lesión por dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, cuando se rompe una telita, por decirlo de una forma, de la parte interna de los vasos, le echa el llamado a las plaquetas. Las plaquetas son unas células que están en la sangre que se encargan justamente de ir a agregarse ahí,
repito, agregación de las plaquetas. Ahorita van a ver por qué es importante esto. Como que tapan como con parches, ¿no? Exactamente. Se está saliendo el agua, hay que tapar con Ándale, parches. exactamente. Justamente las plaquetas migran ahí y tienen unos receptores que son anclas, van y se anclan justamente hacia donde está la parte interna dañada o rota de los vasos. Y a su vez, esas mismas plaquetas tienen otros receptores para sus mismas amigas plaquetas. Entonces, plaqueta se ancla, otras plaquetas se vienen y entre todas las plaquetas se juntan. Perdón, porque luego levanto mucho las manos, hablo con las manos. Se juntan ahí todas las plaquetas. Ajá. Y luego una red viene y envuelve a esas plaquetas para que salga un coágulo, un trombo sólido. ¿Sale? O sea, ya llegaron a tapar la pared y viene otra red a reforzar. A reforzar. Ok. Anclar es como si fueran pescados y una red que está envolviendo esos pescados. Así imagínenselo. Y está cumpliendo la función de tapar y evitar la fuga de sangre hacia afuera de los vasos. Eso no es permanente. Ese es el sistema de coagulación. Esa red se llama red de fibrina técnicamente y se viene desdoblando de muchos factores de coagulación que llegan justamente a esa parte final de la formación de esa sustancia que se llama fibrina, que envuelve a las plaquetas. Un trombo plaquetario envuelto de una red de fibrina. Pero no son permanentes. Si fuera algo ya más peligroso, se llama trombo. Pero esto a lo mejor es coágulo ahorita. Uh-huh. Y el coágulo se va a disolver, ¿cómo? Pues con un sistema que se llama antifibrinolítico o anticoagulante natural. Eso ya va a ser con el tiempo. O sea, con el tiempo, o sea, exactamente. Ya que tapó la fuga, ahora el cuerpo lo disuelve después de que tapó la fuga y esté tapada, ¿no? Exactamente, y que ya se reparó con células propias y que se regeneran esos vasos. Y viene justamente sustancias que degradan a la red de esa fibrina, esa red que envuelve a las plaquetas, para que las plaquetas ahora sí se vuelvan a liberar, se sigan fluyendo y ya siga, digamos, el torrente sanguíneo con un flujo normal. Así de sencillo está ocurriendo. ¿Por qué es importante esto? A lo mejor es como que un poquito tedioso esto que expliqué o medio aburrido, pero justamente los médicos ahí es donde actuamos. A veces usamos anticoagulantes, que es medicamentos que evitan la formación de esa red de fibrina, o a veces usamos antiagregantes plaquetarios, medicinas que hacen que los receptores no estén muy bien entre ellos para que se puedan disolver o despegar las plaquetas entre ellos. Son básicamente esas dos sustancias, anticoagulantes o antiagregantes de las plaquetas. Okay. Y también cabe mencionar que a veces no queremos que esos trombos se disuelvan. Es decir, por ejemplo, en unos pacientes que tienen hemorragias exsanguinantes, por ejemplo, no sé si han visto en las peleas de toros. Pues sí, es una pelea prácticamente. En las corridas de toros luego hay lesiones a nivel de las grandes arterias o venas. Ahí se para el sangrado y obviamente no quieres ningún medicamento que favorezca que se disuelvan los trombos. Al contrario, quieres reforzar con medicamentos para que no se disuelvan los trombos. Es decir, medicamentos que se llaman antifibrinolíticos. ¿Qué significa? Que bloquean las sustancias naturales del cuerpo para que no lleguen y degraden esa red de fibrina que les mencioné y que no se degraden o se separen las plaquetas. Okay, es bien interesante, okay. ¿eh? O sea, este es un equilibrio perfecto, dicen por ahí. Hay ateos, ¿no? Hay ateos, ¿no? Pero los que dicen, ¿quieres saber una muestra de que Dios existe? Pues el sistema es impresionante. Lo más probable es que, o sea, lo más impresionante es que estemos sanos la mayor parte del tiempo, ¿no? Con todas estas cuestiones tan finas que están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Así que basado en eso, repito, es que una vez formado el trombo, y lo queremos disolver, ¿para qué? Para que mejore los síntomas del cerebro, que mejoren los síntomas del corazón, que ya les mencioné, o de las extremidades o de las arterias del pulmón, pues es que vamos a disolverlo, claro. Después de un evento de esto, pues nada, es lo mismo, ¿verdad? Pero hay que tratar de ir lo más rápido posible contra el tiempo para que quede lo más funcional la persona, el paciente. Dicen por ahí que tiempo es vida. Claro. Entonces, entre más rápido disolvamos estos trombos, mejor función le va a quedar. Pero bueno, lamentablemente no siempre es así. Ok, ya me quedó claro. Recapitulando entonces, como dices, estos parches que ponen para evitar la fuga, más la red. Entender eso, cuando sangra algo,
es entender cómo funcionan los medicamentos de alta especialidad en ese punto. O sea, unos funcionan en la red, otros funcionan en los parches, que son las plaquetas, y otros funcionan en la formación de estos dos, ¿no? Y me gusta que llames así a los medicamentos. Son de alta especialidad realmente porque comúnmente son recetados por médicos especialistas o subespecialistas. Porque, digamos, suena muy bonito que un medicamento te pueda disolver un coágulo. Pero, ¿qué les dije al principio? Está lo procoagulante y está lo anticoagulante. Si no se dosifican bien o si no se prescriben bien, pueden caer en el lado de que pueda condicionar algunas hemorragias. Entonces, es un arte, exactamente, es una balanza. Un equilibrio, ¿no? Oye, Eder, entonces, a ver, ya tenemos a una persona que sabemos que puede estar formando todos estos trombos, ¿no? Estos coágulos, estos trombos. Sí. Entonces, la pregunta es aquí, ¿estas personas tienen que estar tomando medicamentos de alta especialidad toda su vida para que no formen? ¿O depende? ¿O cómo funciona esto después de este evento donde formaron un trombo grande que puso en peligro su vida? Ahí te va. Es bien interesante. La misma sustancia, el mismo medicamento, a cierta dosis, tiene efecto que se llama tromboprofilaxis, es decir, que evita que se formen nuevos trombos. Tromboprofilaxis. Pero sustancia, esa misma sustancia, X sustancia, a una dosis más alta, ahora sirve para disolver esos trombos. ¿Sí me explico? Puede ser tromboprofilaxis o puede ser anticoagulante, depende de la dosis. Ahora, toda la vida, depende. Algunos se anticoagulan 6 meses, por ejemplo, después de una tromboembolia pulmonar. Nosotros en terapia intensiva hacemos ciertas intervenciones, aplicamos fármacos potentes para que rompan el coágulo así súper agresivamente y lo más rápido posible, o se le fragmenta con un catéter, se le disuelve el trombo y después 6 meses continuo se debe quedar con anticoagulación. Varía un poco, ¿verdad? De cada médico especialista, depende del cardiólogo, depende del internista que lo siga viendo, pero son regularmente 6 meses de anticoagulación. Y después de eso se considera tromboprofilaxis o no, acorde a cada caso. Pero sí son, digamos, fármacos que se van a prescribir por muchos meses para evitar que se vuelva a formar un nuevo coágulo o deshacer lo que pudo haber quedado residual. Tanto en infarto agudo de miocardio, o sea, en infarto cardíaco, mejor dicho, también se deja, aparte de dejarse fármaco anticoagulante, también, o considerar su uso, también se dejan fármacos antiagregantes plaquetarios. Ahora todo toma sentido. ¿Sí me explico? Sí. Eso es más dirigido en pacientes con infarto cardíaco, los antiagregantes plaquetarios, y también se ha demostrado o ha tomado más relevancia en los últimos años o meses, también dejarle esos antiagregantes plaquetarios a pacientes que sufrieron una embolia cerebral, un stroke. Ok. Algunos van a quedar con más secuelas que otros, pero pues a todos se les tiene que dar este beneficio de antiagregación plaquetaria, tromboprofilaxis o anticoagulación, pero repito, depende cada caso, cerebro, corazón, pulmón, pero el común denominador sería pues que se usan. Básicamente es estos nombres así rebuscados que usamos en medicina, es hacia dónde vamos a hacer el blanco de la acción del medicamento de alta especialidad, ¿no? Básicamente es eso. Ahorita dijiste algo que me llamó la atención y que probablemente mucha gente ahorita se está preocupando. Dicen, a ver, entonces, si evito que se formen los trombos, voy a sangrar más, voy a tener estas hemorragias. ¿Hay que tener miedo, Eder, o hay que tener precaución con esto? Yo creo que justamente la palabra es precaución. Precaución, ¿no? Mientras se lleven el seguimiento. A ver, ¿quiénes son los pacientes que más tienen efectos adversos de hemorragias, sobre todo hemorragias mayores? Son las que se les prescribe un medicamento y luego no regresan a la consulta. Y entonces esa situación son las que pueden empeorar o favorecer a más riesgos de hemorragias mayores o hemorragias, en este caso, pues sí, más letales, porque una hemorragia cerebral sí puede ser inclusive mortal. Entonces, que la recomendación, que si te prescriben un medicamento de alta especialidad y te dice el médico, nos vemos en un mes, es por algo.
¿Sí me explico? Y aparte te dan los datos de alarma. No te expongas a ejercicios de contacto, no andes haciendo ejercicios donde implique brincar importantemente. O sea, tienes tus ciertas recomendaciones. Hay que llevar las recomendaciones, número 1. Y 2, si te dicen te veo en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, es por algo. Regresen. No porque se sientan bien, porque esos van a ver, no, mira, me incómodo, me lo tomo, no me tengo que estar inyectando en la panza. Algunos sí, ¿verdad? Depende también del sistema de salud. A veces si no se tiene la posibilidad de los nuevos anticoagulantes orales, pues bueno, pues también está la opción clásica, ¿no? Pero si la tienen, pues como es muy cómodo, dicen, no, yo ni me tengo que hacer laboratorios de control, se confían. Entonces, esa situación como de peculiaridad y de lujo de estar tomando este tipo de medicamentos de alta especialidad, pues pueden hacer que se confíe en la persona y entonces tenga más posibilidades de hemorragias. Entonces, precaución sería, yo creo, la palabra correcta. Irresponsabilidad, ¿eh? Claro. O sea, no irresponsabilidad, sino responsabilidad al tomarlos. Sí, y el seguimiento muy de cerca con su médico especialista o médico general que le dé el seguimiento, ¿no? No importa, pero tiene que tener una asesoría constante, ¿no? Exactamente. Esa es otra. También, ojo, no estoy diciendo que el médico general no les puedas dar un seguimiento, pero sí tiene que estar siempre, tal vez tengan su médico de cabecera, su médico general. Ya ves que pues muchos dicho, pues, mi familia me habla y me dice, oye, es que me siento, okay, ¿qué sientes? Esto, ok, ve con el doctor, mi amigo, el doctor Víctor Palomares, es un médico general súper buenísimo y es el médico de cabecera. Entonces, él mismo le dice, ¿sabes qué? Sí, pero va a tener que seguir llevando atención por, no sé, un reumatólogo. Pero el reumatólogo cada 6 meses a mi mamá, digamos, porque pues, ese es el caso, y él le da su seguimiento mensual. Así acá igual. Vamos a suponer, tuviste una tromboembolia pulmonar. Afortunadamente saliste, puedes tener cierto grado de secuelas o no, que pues no sé si eso también lo vamos a tocar, que eso es algo bastante importante, pero te prescriben tal medicamento de alta especialidad. Bueno, el médico general te puede estar viendo cada mes sin problema y a lo mejor cada 6 meses él mismo te va a decir, oiga, no se le olvide que ya le toca con su cardiólogo o con su hematólogo. ¿Va? Eso es importante que lo tengan muy en cuenta. El médico general también es sumamente útil, muy importante en la atención de primer nivel. O sea, son los que deben de marcar la pauta. De hecho, es más difícil ser médico general que ser médico especialista, ¿eh? Sí, porque les llega todo, ¿no? No sabes lo que te llega. Yo por eso ya no quise ser médico general de consulta. Sigo siendo médico general, pero ya soy como un médico general más enfocado. También en urgencias no sabes qué te llega. Es una caja de Pandora. No sabes qué te llega. Te llega un infarto, te llega un infarto cardíaco, un infarto cerebral, un infarto pulmonar. Hablando de todas estas cosas que vives en urgencias, en terapia intensiva, sé que das cursos. Yo siempre que hablo contigo, tienes una historia impactante de algún paciente, tienes una historia que digo, órale, con esto se puede ejemplificar muy bien las cosas. Para que la audiencia entienda, tú eres la persona que está en los momentos más críticos y de más estrés. Yo no quisiera tener tu trabajo porque yo viviré estresado. Sí. Entonces, yo quiero que le cuentes a la audiencia, Eder, algún ejemplo, alguna historia que tal vez puedas ejemplificar bien de una tromboembolia pulmonar minuto a minuto cuando llega a tu sala o a cuidados intensivos. Cuéntales cómo es. Ahí te va. Fíjate, digo, no venía preparado para lanzarles casos, pero pues son lo que vivimos día a día. La tromboembolia pulmonar se le conoce como la enfermedad sobre la enfermedad. Ahí les voy a decir por qué. Hay un tipo de pacientes en terapia intensiva que entra mucho, que se llama sepsis, que es una infección muy grave. Teníamos una paciente que tuvo una sepsis porque tuvo un absceso, pus, prácticamente en un riñón, como complicación de una infección de vías urinarias, no tratada adecuadamente, y se hizo esta pus prácticamente en los riñones. Se detectó, se le puso medicamentos para que le mejorara la presión, porque le traía la presión muy baja, traía fiebre, traía toda una infección, la más severa que puedan ustedes pensar. Se metió a cirugía, se le quitó esa pus, se le dieron antibióticos potentes y se pasó a terapia intensiva. En terapia intensiva se conectan a un ventilador en lo que comienzan a tener su propio esfuerzo y esta paciente logramos extubarla, o sea, quitarle el tubo de la garganta, respiraba bien,
consciente, interactuando, perfecto. Ya estaba bien. Ya estaba bien. recuperando. Ya estaba recuperada. La bajamos a reposet, es decir, a un silloncito para que se mueva, lo que les dije. Y ya nada más, pero tenía mucho dolor, todavía tenía cierto dolor porque era pues, una cirugía bastante fuerte, una cirugía pues de drenaje, ¿no? De drenaje de ese absceso. Pero bueno, ahí estábamos manejando el dolor, etcétera. Ya estaba en condiciones para irse a piso, a continuar su tratamiento, su vigilancia, su esquema de antibióticos en una sala de hospitalización. Tal cual. Estaba llegando ya el camillero por la paciente y en ese momento, así como de película, estábamos pasando mi residente y yo, la doctora Reina, que se recordará mucho de este caso, y la señora dice, doctor, volteamos y dice, me duele el pecho y me falta el aire. Así, volteamos y la frecuencia de su corazón se aceleró y la oxigenación se bajó. Súbito. Así. Súbito, pero te estoy diciendo que te gusta. Un minuto. Minutos. Y nosotros, tranquilas, ¿le duele? Porque luego le comenzaba a doler. Le digo, ¿trae dolor? Dice, no me duele, la cirugía no me duele. No, hombre. Le dije a Reina, córrele, tráete el ultrasonido. Tenemos ultrasonido cardíaco ahí. Le pusimos el ultrasonido en el pecho y le vimos que las cavidades del corazón derecho, o sea, la aurícula y ventrículo, estaban bien dilatadas. Esa paciente había hecho un trombo que no había dado manifestaciones en las piernas, pero también puede haber trombos a lo mejor un poco más arriba de las piernas, en la pelvis, en toda esa área. Uh-huh. Tú le sabes también a todo eso. Ahí hay ciertos sistemas de drenaje venoso importantes. A veces ahí se forman y es imposible saber qué haya. Y no hay estudio que te diga, esto está pasando, porque no es lo común. Es un caso muy excepcional. Entonces la paciente se le comenzó a bajar la presión. Lo que hicimos de forma rápida fue darle medicamentos para disolverle el trombo y la paciente, afortunadamente, obviamente la tuvimos que dejar otros días ahí, afortunadamente, con el medicamento potente para disolverle ese coágulo y con anticoagulantes salió adelante. Es decir, se disolvió ese trombo y el corazón comenzó a mejorar sus latidos. ¿Qué hubiera pasado si no le hubieras dado el tratamiento en ese momento? ¿Qué es lo que pasaría en los siguientes minutos? Muerte. Súbita, inmediata. Súbita, rápido, fallecen bien abruptamente. O sea, por eso les digo, es la enfermedad sobre la enfermedad. Aquí ustedes dicen, pues yo ya le había curado la infección severa. Sí, pero ella tuvo factores de riesgo, lo que mencionamos al inicio de podcast, que a lo mejor para algunos podía ser muy aburrido, ¿verdad? Pero estaba para nosotros interesante, que es que se formaran trombos por inmovilización, por cirugía mayor y por otra cosa que no había mencionado hasta este momento, infecciones. Las infecciones también son situaciones que se llaman protrombóticas. Todas las infecciones fuertes dañan la capita interna, se llama endotelio, la capita interna de los vasos. Todas las infecciones severas la dañan y forman también trombos. Entonces tenía factores de riesgo. Y bueno, afortunadamente ella sí salió adelante, pero sí ha habido otros casos que no. Sobre todo cuando pasan fuera de hospital. Cuando pasan fuera de hospital, como el caso que contamos de la influencer, fue muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí no había una atención médica. Aquí, haz cuenta que se sacó la lotería. Es como el paciente que tiene un infarto dentro del hospital. Tienes todo. Tienes todo. Y ahí es lo que va justamente a mi siguiente pregunta, hablando de esta influencer. A ver, la gente, ya le dijiste cómo detectar cuando hay un trombo en ciertos órganos, ¿no? Sí. Ya le dijiste que la pierna se hincha cuando puede haber trombos en las piernas. Pero hablando de este caso en específico, ¿tú crees que su familia, por ejemplo, sus papás, se dieron cuenta de que algo andaba mal porque tuvo una trombosis venosa profunda, o sea, en las piernas? ¿Qué crees que estuvieron viendo en esos minutos, en esas horas? ¿Cómo fue? Vaya, es un poco crudo lo que voy a decir, pero ¿cómo fueron sus últimas horas antes de que pasara ese evento? ¿Cómo según tu experiencia? Me pones una pregunta difícil, pero vamos a hablar desde la hipótesis médica, claro, sin asegurar o aseverar alguna situación específica. Lo más probable es que en ella, que sí tenía una lesión en las extremidades, en este caso aparentemente se agregó una contusión de rodilla, sí, lo más probable es que pudo haberse hinchado el muslo izquierdo, que es donde más posiblemente se forman los trombos, en las venas femorales, les comentaba previamente, se haya hinchado, le haya dolido y haya estado caliente.
Y a veces lo confunden con que es por contigüidad o por cercanía de la lesión. ¿Sí? Entonces dicen, se confían, dicen, no, es de la misma inflamación de la rodilla, entonces tomo medicamentos antiinflamatorios o analgésicos para que se me controle. Pero no, esa inflamación o hinchazón de la pierna, pues no es por proceso de inflamación netamente, es por un proceso de obstrucción de las venas. Entonces, posiblemente dolor, calor en la pierna afectada de la contusión de la rodilla, y posteriormente algo que pasa comúnmente es que comienza a doler el pecho a la par de que le falta el aire. Posiblemente haya sido eso. Inclusive un dolorcito, no me duele. Es porque estoy acostada, porque me he dormido mal, porque se relacionan en pacientes postrados. Claro. Entonces, no, me dolía el pecho, unos piquetitos. Me dolía cuando inspiraba un poquito, también. Ese tipo de dolor de que al inspirar le duele. Y en toda esta situación, o sea, no es que el paciente, yo amanecí y me duele. No. Es en todos estos factores de riesgo que estamos mencionando. Y posiblemente le comenzó a faltar llegada de sangre a todos los órganos y al cerebro. Entonces, pues comienzan a tener algo de somnolencia, estar adormilados, es en relación a choque, a falta de flujo de sangre a todas las arterias del cuerpo por falta de contracción adecuada del corazón. Entonces, eso pudo haber sido y finalmente el corazón deja de latir y hace algo que se conoce como paro cardíaco. Sí, es muy lamentable, ¿no? Que pase eso y es bueno que la gente se informe de estos, primero de saber la información que tiene sus seres queridos, ¿no? Decir, bueno, ya lo operaron hoy, lo operaron ayer, no se ha movido. Entonces hay que estar con el foco, ¿no? El foco rojo y decir, vamos a darnos cuenta y vamos a estar alertas, ¿no? Bueno, y ese punto lo acabas de tocar tú muy importante. De hecho, los ortopedistas actuales, bueno, todos los ortopedistas actualizados movilizan bien rápido a sus pacientes, justamente porque tienen mucho riesgo de trombosis. Yo tengo un caso que nunca se me va a olvidar, en el cual era una paciente que tuvo una hemorragia posterior al parto y era joven, en la cual no se le contrajo bien el útero y sangró. Ya vimos que el paciente que sangra es el más riesgoso para que posteriormente se le formen trombos. Es natural que el cuerpo quiera hacerlo. Entonces sangró, le hicieron una histerectomía, le quitaron el útero para que dejara de sangrar. Fue exitoso, se pasó con nosotros a terapia intensiva, la vigilamos, se le pasó sangre, se le pasó un medicamento que evita que se deshagan los trombos que les comentaba previamente. Se pasó a piso de ginecología, como si nada. Bien, sus bebés fueron unos gemelos, todo bien, se fueron a casa y tuvo poca movilidad en casa. ¿Por qué? Porque fue una cesárea primero de gemelos, muy agresiva, claro. Entre comillas agresiva o necesaria, luego otra cirugía mayor y el sangrado y la inmovilidad. Bueno, días después, la paciente amaneció sin signos vitales. La paciente amaneció muerta. Le hicieron la necropsia y fue una tromboembolia pulmonar. Obviamente tú sabes que eso se llama muerte materna y eso es muy vigilado en México y me imagino que en todas partes del mundo. Entonces todos fuimos a declarar qué había pasado. Pues ya yo fui en la parte justamente a derechos humanos, ¿verdad? También te van a hablar de derechos humanos, te van a hablar jurídico de tu hospital y dar la declaración de lo que tú viviste. ¿Se pudo haber evitado? ¿No se pudo haber evitado? Ahí la única es que a veces no se sigue la indicación de movilidad. ¿Por qué? Por dolor, etcétera. Entonces, no se confíen, no se inmovilicen, no se queden inmovilizados después de una cirugía, hagan el esfuerzo. Si les duele, o díganle a su médico que se optimice los medicamentos para que no tengan dolor y se puedan movilizar, porque hay cosas muy, muy trágicas como estas. Yo siempre le digo a mis pacientes que el movimiento es vida. Si te dejas de mover, es muy probable, si te dejas de mover una semana, a lo mejor no pase mucho, puede que formes trombos. Si te dejas de mover 2 semanas, puede que haya cosas más serias. Si 3 semanas, puede que esté cerca el final. O sea, si te dejas de mover, solo por dejarte de mover, es tan simple, pero la gente tiene que entender esto, ¿no? Es muy importante. Sí, el movimiento es vida. Sí, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, justamente ustedes también hacen luego esquemas de
tromboprofilaxis, o sea, de prevenir que se formen trombos, sobre todo en cirugías de cadera hacia abajo. Sí. También ustedes lo hacen mucho justamente por eso. Y los mueven rápido. Eso debemos aprender de los traumatólogos. Sí, a las horas ya, después de la cirugía ya está caminando y queremos que corra el paciente. Tampoco, tampoco es exagerado, pero sí, o sea, ustedes, por ejemplo, ponen una prótesis. Yo trabajo con cirujanos de cadera que son una subespecialidad de traumatología y ortopedia. Les ponen una prótesis de cadera y ¿qué te gusta? Si lo operan en la mañana, para la tarde la están parando a la paciente. Y le digo, oye, no, así es. Hay un estudio en donde si tardan mucho tiempo en operar una cadera, y ahí si son mentiras tú me dices, ¿verdad? Tú eres el experto, pero entre más tiempo pase en que le pongan una prótesis a alguien que se fracturó la cadera, más riesgo de trombosis y más riesgo de fallecimiento. Entonces hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Es cierto? ¿No? Es muy cierto. Las 24, 48 y 72 horas de que alguien se fractura la cadera y no se para y no se mueve, la mortalidad sube de una manera drástica. Y no importa si eres joven, ¿eh? No importa si eres joven. Ya ven, me respalda el ortopedista que esta evidencia es cierta. Así que sí, Mike, movimiento es vida. Oye, Eder, yo soy muy fanático de la tecnología médica y todos los avances médicos. Hoy en día, tú que estás más cerca de toda esta parte de cuidados intensivos y esto, ¿qué hay de nuevo para la detección de trombos? ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo más tecnológico? ¿Qué es lo que usan los doctores para detectar ese tipo de cosas? Pues ahora sí que volvemos a lo mismo, depende el órgano que esté trombosado. En el caso de las extremidades, en la actualidad se usa mucho el ultrasonido. De hecho, no solamente ultrasonido hecho por un radiólogo, que obviamente son los expertos, imagenólogo, radiólogo, sino ultrasonidos hechas por mismos médicos angiólogos, que en el momento que tienen esto, ellos le meten un ultrasonido y ven flujos, se llama Doppler. En las arterias ven si hay buenas pulsaciones o en las venas ven si hay buen regreso o retorno de sangre. Hacen ciertas evaluaciones y con eso lo detectan más rápido. También lo hacemos en terapia intensiva, pero de una forma con menos, digamos, expertise y con más sencillez, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una paciente que está postrada y le ponemos ahí el ultrasonido y si vemos que la vena no se apachurra y la vena tiene un coágulo adentro, un trombo adentro, pues ya no necesitamos ser angiólogos para saberlo. Entonces también comenzamos a copiar ciertas cosas por el bien del paciente y por rapidez, porque tú sabes que no siempre están tan rápido los especialistas, están operando, están haciendo otras cosas. Entonces hemos adaptado eso. El ultrasonido en el corazón también te habla justamente de cuando hay un trombo. No se ve el trombo, no necesariamente se ve el trombo. El trombo en las arterias pulmonares podemos inferir que está cuando el corazón derecho no se contrae bien. Se hace choncho, se dilata el corazón del lado derecho, ahí está un trombo. Pero a veces también con el ultrasonido podemos ver trombos, se llaman intracavitarios, o sea, adentro del corazón. Ya sea en el lado derecho, en el lado izquierdo, ahí están bailando, ahí están los trombos. Entonces, con ultrasonido yo siento que es una herramienta a la cabeza del paciente que lo pueden hacer rápido y también los pueden hacer de forma ambulatoria. O sea, un radiólogo bien entrenado, inclusive hay médicos generales que tienen ya cierta formación, pero sobre todo imagenólogos pueden detectar precozmente eso sin que haya una situación aguda. Ahora, también la tomografía sirve muchísimo para diagnosticar netamente ahí sí los trombos en las arterias. Ahí sí se ven, se fue la falta de llenado y se infiere que está el trombo ahí. Eso es más específico, angioTAC o TAC de cerebro. Ahí, en el TAC de cerebro, digamos, lo que ves en agudo es un cerebro limpio. Uh-huh. Y si tienes síntomas, infieres que esos síntomas es porque se está obstruyendo una arteria. Entonces, lo que hay que hacer justamente es una tomografía para descartarle que esos síntomas, como les dije anteriormente, sea por una hemorragia. Después de ahí, si ya hay otros estudios más avanzados, resonancias magnéticas, hay cosas que ya pueden servir más para diagnosticar. Y básicamente eso. ¿Sí? Mi abuelita una vez me dijo, oye, me sacaron un examen de sangre y me dijeron que esto salió elevado, que se llama dímero D. Y eso, por eso me dijeron que pudiera estar formando un trombo. ¿Debería preocuparme? Me dice Manuel, no me dice Víctor, mi abuelita. Entonces, ¿debería preocuparme, Manuel? Y le dije, a ver, ¿qué nivel tienes de dímero D, abuelita? Y ya me dijo, no, pues decía ahí como unos 3,000 y pico. Ok. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo usan tanto ese examen de sangre para detectar que tienes trombos? Fíjate que el dímero D es como una sustancia de desecho de la formación de trombos. Cuando están formando trombos, se libera dímero D. Entonces,
La lógica es que entre más dímero D puedas tener en sangre, más posibilidades sea de que tus síntomas puedan ser por un evento de trombosis a cualquier nivel. Se usa mucho para predicción de tromboembolia pulmonar. No solito, sino aunado a factores de riesgo que, bueno, volvemos a lo mismo, factores de riesgo para formar tromboéstasis venosos, el estancamiento de la sangre, etcétera. Y si tienen elevado el dímero D, entonces te pone como una banderita roja. Ah, caray, sí, esta persona puede tener con mayor riesgo una trombosis. Pero ahora sí, eso es como que un puente para diagnosticarlo específicamente, porque hay algunas otras situaciones que elevan el dímero D. Por ejemplo, la sepsis, las infecciones fuertes, como son, les dije previamente, una situación que forman coagulitos, trombitos, pues también pueden estar elevando dímero D sin necesidad de que estos pacientes tengan un evento de trombo patológico que le está causando una enfermedad cerebral, pulmonar, cardíaca o de extremidades. Pero dímero D sí es una buena opción, pero inteligentemente debe de ser usada. No, volvemos a lo mismo, son situaciones como de alta especialidad. Claro. Así es. Más que nada por la duda de mi abuelita. Sí, no, dile a tu abuelita que no se preocupe si sale el dímero D elevado, pero si no tiene algún otro síntomas, pues bueno, puede estar tranquilo, pero sí obviamente con factores de riesgo y con vigilancia. Perfecto. Yo siempre le digo a mis pacientes que se preocupan porque dicen, a ver, doctor, me tengo que tomar durante 6 a 12 meses, cada 24 horas un medicamento, pues se preocupan por sus bolsillos, ¿no? A ver, no es un tratamiento tan barato. Entonces yo siempre les digo esto, a ver, hay estas opciones. Por ejemplo, tú puedes ir a las farmacias, esas del doctor que avientan en el concierto de Adele, ¿sí lo ubicas? Sí. Y aparte son los mismos medicamentos del mismo laboratorio de la marca líder. Y pues yo creo que es una opción alcanzable y es una opción para que el paciente no se preocupe y sobre todo lo que tú dices, cumpla el tratamiento al pie de la letra. Eso, yo creo que aquí la palabra clave es asegurarnos que nuestro paciente cumpla el esquema. Regularmente son 6 meses, pero a veces se pueden prolongar hasta 12 meses acorde al seguimiento de cada alta especialidad que se esté valorando, un cardiólogo, un hematólogo, un internista, etcétera. Entonces, va a depender mucho de eso. Y a veces se confían de que dices, voy a ir porque me estoy torturando poniendo el medicamento que es subcutáneo, el que es inyección. Ese sí voy a ir a consulta. Pero como el otro es cómodo, es muy cómodo el otro fármaco, el tomado, ese medicamento no debes de estar como quiera tomando tantos laboratorios de control. Es muy cómodo, se confían y a veces no van a su consulta. Entonces, lo que vimos previamente, todos los medicamentos anticoagulantes sean inyectados, sean tomados, tienen riesgo de sangrado. Entonces, no es porque estén cómodos tomándolo, no se vayan a dar seguimiento con sus especialistas. Y en este caso, acuérdense también con sus médicos generales que pueden tener sus consultas mensuales y ocasionalmente cuando les corresponda con su especialidad. Finalmente, Eder, ¿qué recomendación o qué consejo le darías a esos pacientes que nos están viendo y que les diagnosticaron trombosis en general y ahorita están preocupados y todo lo que vieron en este podcast es como, híjole, me preocupó o no sé qué voy a hacer? ¿Qué les dirías? Yo primero les diría que se vayan un paso atrás y cuando se pueda, que se preocupen antes del evento trombótico, que cambie su estilo de vida. Repito, aunque yo no sea, digamos, la voz más autorizada porque no soy a lo mejor un médico del deporte, un internista, etcétera, pero sí que cambien su estilo de vida. O sea, que hagan ejercicio, que gestionen su estrés, que tengan una alimentación adecuada, que ganen músculo y que pierdan grasa. No es ninguna situación como para que se sientan ofendidos, pero eso va a hacer que tengan menos factores de riesgo para formar trombos. Ahora, si ya tienes un trombo, sepan identificar y no minimicen los síntomas que ya les comentamos previamente. Es decir, si tú estuviste postrado por una caída, por alguna cirugía y se te comienza a hinchar la pierna, no digas, es por esto, por otra cosa. No, piensa primero en lo más grave que te puede pasar. Si te duele el pecho, volvemos a lo mismo. Actúen, vayan a atenderse rápidamente. Y lo mismo en el cerebro. O sea, si ustedes se saben identificar sus síntomas de trombosis, que ya describimos, repito, previamente,
pues van a ganar tiempo y sus secuelas van a ser menores. Si están en estos momentos, en ese entorno que tienen un familiar, pues seguramente el familiar no lo está viendo, es que ¿sabes? Mi familiar está con infarto cardíaco. Se tienen actualmente toda la tecnología en cuanto a fármacos y también intervenciones mecánicas para disolver lo más seguro ese trombo. Pero recuerden eso, después de un trombo, las limitaciones funcionales de los diferentes órganos pueden verse muy comprometidas. Así que también después de que tengan un trombo, me voy después, también tengan movilización. Lo que comentabas me gustó mucho, o sea, movilización es vida. O sea, rehabilítense, vayan con especialistas en esa área para que queden lo más funcional posible. Acuérdense que es primero salvar la vida y también en la actualidad que queden con la mejor función posible, porque posiblemente esa persona es un padre de familia, es una cabeza de familia, que si no queda funcional, pues ahora se va a complicar mucho la economía de todo ese sistema de familia. Perfecto, pues yo creo que este podcast fue vital para que la gente entendiera y detectara y sepa la importancia de esto. Y te quiero agradecer, Eder. ¿Tienes redes sociales o dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. Ese es mi momento que estaba esperando. Pues me pueden seguir en mi canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas. Solamente les tengo que hacer la advertencia que es para profesionales de la salud. Interesados en manejo de pacientes graves. Ahí tengo muchos tutoriales y tengo muchas situaciones que describen trombosis coronaria, o sea, infarto, tromboembolia pulmonar, infarto cerebral. Tengo muchos de esos temas para profesional de la salud. Así que si tú tienes un familiar o amigo que es profesional de la salud, mándalos al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. O sea, son especialistas ustedes en cuidados intensivos y es para el público exclusivamente médico, ¿verdad? Sí, así como dije, somos de alta especialidad. Alta especialidad. Dentro de YouTube somos de alta especialidad. Excelente, Eder. Pues bueno, muchas gracias por venir al podcast. Y yo soy el Dr. Vic. Recuerden que no se pueden perder Medicina Viral. También lo pueden escuchar por Spotify, lo pueden ver los fragmentos en TikTok y YouTube. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina. Él fue el doctor Eder Zamarrón y nos estamos viendo en el próximo episodio.